Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estáis, queridos amigos de Misterios Universales? Bienvenidos una vez más al canal de Arturo Oms aquí en YouTube. Eh, la verdad es que sorprende, ¿no? De ver cuántas personas nos escuchan, no me escuchan en este caso, de diferentes países del mundo, y a todos vosotros os doy las gracias por estar aquí. Vamos a hablar de un caso que sucedió en 1972 y que se ha desclasificado hace muy poquito. Concretamente se desclasificó en 2017. Vamos a hablar concretamente del caso de la base aérea de Tacoma. Esta base aérea, conocida en 1972 como base McCord, hoy en día se conoce como Joint Base Lewis McCord. Es decir, si vais a YouTube, a Google Maps, veréis que la vais a encontrar. Nos tenemos que ir al miércoles 4 de octubre de 1972. Nos vamos a esa base. ¿Y ahí qué sucede en esa base? Pues ahí en esa base había dos pilotos. Uno de ellos se llamaba Dennis Hilsgek y el otro Stephen Briggs. ¿Qué hacían concretamente estos dos buenos hombres, estos dos militares, ese día concreto en la base McCord? Bien, tenían que ir a recibir una formación sobre un aparato que se llama TACAN. TACAN es un aparato cuyas siglas quieren decir Tactical Air Navigational. Para que os hagáis una idea, imaginar un container y fuera, en su exterior, salen unas antenas bastante grandes, y esas antenas lo que hacen es proporcionar información a los aviones para que se puedan de alguna forma localizar y se puedan de alguna forma navegar, ¿no? Podríamos decir que es una especie de radar móvil, ¿no? Aunque no sea un radar, bien, pero bueno. ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, agarran un coche, se desplazan hacia el recinto donde está el TACAN, que está a unos 12 kilómetros de la base McCord, y ahí llegan, ¿no? Y sobre la 1, pues empiezan a recibir esa formación. A las 2 de la tarde, Briggs oye un extraño ruido, como si hubiera un motor literalmente suspendido en el cielo. Briggs sale del recinto del TACAN, del recinto, de ese container donde se albergan las antenas y todo el equipamiento del TACAN. Mira a la derecha, mira a la izquierda, mira al frente, mira tras suyo y no ve absolutamente nada. ¿Qué está sucediendo? ¿De dónde viene este ruido? Y al final dice, ostras, voy a mirar hacia arriba. Mira hacia arriba y adivináis qué vio. Exactamente, vio un platillo volador totalmente inerte, totalmente inmóvil, absolutamente sobre su cabeza. ¿Qué es lo que hace? Pues se queda mirando fijamente a ese platillo volador y ve que ese platillo volador se desplaza hacia el sur del recinto donde estaba el TACAN. Y no solo se desplaza, sino que además va bajando hasta que ve cómo aterriza. Briggs, espantado, vuelve a entrar en el interior del TACAN y avisa a su compañero. Le dice, oye, tío, acabo de ver aquí algo alucinante, sal, porque esto es sencillamente flipante, ¿no? El buen hombre sale, empiezan a mirar y no ve nada, hasta que de repente ve dos seres que se estaban acercando. El recinto que tenía el TACAN estaba cercado por una valla, y ven a dos seres que se estaban acercando a la valla de la instalación. Imaginaros, Briggs ve el objeto volador no identificado, luego ven a dos seres que no eran humanos que se están acercando a la base, al TACAN, o sea, al recinto. ¿Qué hacen? Llaman inmediatamente al encargado de seguridad de toda la instalación. Este encargado, la policía encargada tiene un teléfono. Y ese teléfono lo atendió el sargento David Holmes. El sargento David Holmes, un poco incrédulo al principio, al oír a estos dos testimonios, estos dos militares, envía al sargento Dwight al lugar donde se les requiere, ¿no? Es decir, a ese recinto donde está el TACAN. Dwight, cuando llega, no ve absolutamente nada. En principio no ve a los dos hombres, no ve a Briggs, no ve a su compañero y los empieza a buscar, ¿no? Cuando de repente encuentra a los dos hombres detrás de un coche, completamente inmóviles, completamente mudos prácticamente y en shock.
estaban en shock. Tanto Dennis Hillsgate como Stephen Briggs estaban en shock. De hecho, ninguno de los dos podía hablar. Lo que sí que advierte Dwight es que Dennis Hillsgate tiene una quemadura en su rostro. ¿Qué hace este buen hombre? Pues Dwight lo que hace es llamar rápidamente a una ambulancia de la Air Force y entre tanto llega otro militar, un militar que se llama Tash. Este militar descubre unas extrañas marcas en el suelo. En ese momento, cuando él ve que Tash está está mirando todo el perímetro a ver qué ha sucedido, en ese momento Dwight recupera el habla y le grita: oye, mira hacia arriba, mira hacia arriba. Claro, este buen hombre, Tash, el militar, hacia la vista, hacia el cielo, y ve esa nave inerte flotando sobre su cabeza. ¿Qué hacen? Los cuatro intentan usar efectivamente pues su radio, intentan llamar para pedir refuerzos, pero las radios no van. Ninguna de las radios funciona. Tash inmediatamente lo que hace es subir a Dennis y Steve a su coche y se los lleva del recinto. Al cabo de muy poco tiempo llegan una serie de refuerzos, llegan otros policías y uno de ellos es Darren, ¿no? Darren empieza a rastrear todo el perímetro donde el Tacan estaba, todas esas instalaciones perimetradas por esa valla, y encuentra unas huellas que él va siguiendo, y esas huellas le conducen directamente a esos dos extraños seres que no eran humanos que Dennis había visto junto con su compañero Steven. El hombre, claro, se queda completamente alucinado viendo esos dos seres extraños. Piensa que pueden ser malos, piensa que les pueden llegar a hacer algo malo. Saca su arma reglamentaria, un calibre 38, y efectúa 6 disparos que, según este buen hombre, según Darren, los 6 fueron certeros. Pero parece ser que ninguno de estos disparos no le hace absolutamente nada a estos dos seres. Poco después llegan los refuerzos. Los refuerzos no pueden hacer absolutamente nada, simplemente ver impasibles cómo ese objeto volador no identificado abandona la base y surca los cielos hacia un destino evidentemente incierto, y además lo hace de una forma rapidísima. ¿Qué sucedió después de este incidente? Pues muy sencillo, amigos. Este incidente se clasificó como alto secreto y hasta 2017 no vio la luz. En 2017 este incidente vio la luz, ¿no? ¿Qué podemos pensar? ¿Nos visitan naves? ¿Estas naves están tripuladas? ¿No están tripuladas? Sabemos que hoy en día los últimos avistamientos que hay, prácticamente ninguno de ellos ha arrojado ningún tipo de avistamiento de ningún tipo de ser extraño, ¿no? Antes sí, antes se veían muchos más seres que solían casi prácticamente interactuar, es decir, encuentros en fase 3 o tercera fase con estos seres venidos de otros lugares, otras galaxias, no sabemos exactamente, de otros planetas, etcétera, etcétera. En este caso podemos decir que esa nave estaba tripulada. No solo que estaba tripulada, sino que además habían dos extraños seres en su interior. Los testigos evidentemente eran testigos de la máxima fiabilidad, militares con una dilatada experiencia. Pero ¿quién eran aquellos seres? ¿Qué hacían allí? ¿Por qué no fueron hostiles esos seres ante incluso los 6 disparos de ese policía, Darren? ¿Por qué no se giraron? ¿Por qué no devolvieron ningún tipo de respuesta a los disparos de este policía? No lo sabemos exactamente. Lo que sí que podemos decir es que no todos los casos con encuentros con humanoides acaban mal. Sí, muchos de ellos, y de hecho tengo que recordar el libro de Pablo Villarrubia, Luces que matan, ¿no? Las luces que matan, esas luces que a veces pues, han llegado a matar personas. Recordemos el caso de Rainham Forest en Inglaterra, donde
dos de los oficiales, dos de los militares llegaron a contraer cáncer y se registró unos niveles altísimos de radiación en el lugar, ¿no? Bueno, a mí, queridos amigos, queridos seguidores de Misterios Universales, cuando leo que los ovnis no existen, que los ovnis están en nuestra cabeza, que los ovnis son una proyección mental, yo no voy a descartar que esto pueda ser realidad, pero lo que no voy a negar es que hay avistamientos, hay interacción y hay encuentros en tercera fase. Y eso es así, es real, real como la vida misma. Cuando veo libros como el de Caravaca, La distorsión, que además es un plagio total y absoluto, no me cansaré jamás de decirlo, por cierto, mi libro homenaje a los reales investigadores que inventaron la teoría, no de la distorsión, porque además el nombre ni está bien, sino la teoría de la paraufología o el mimetismo, ¿vale? Porque lo que dice Caravaca es que se mimetizan, no que se distorsionan. Es decir, señores, yo puedo ver este tornavís y si se distorsiona, yo no sabré si es una rama o si es un palo, pero si se mimetiza es que se va a convertir en otra cosa, ¿no? Por lo tanto, ni el nombre está bien. Cuando independientemente veo que se afirma o se dice que solo hay proyecciones, pues yo creo que estas teorías están completamente equivocadas porque hay interacción. Hay interacción que ha llevado incluso a personas a la muerte, que ha llevado incluso a personas a padecer enfermedades terribles y a morir de forma totalmente agónica. Y esto es algo que es completamente real y que ha sucedido, y no solo una vez, sino muchísimas veces, ¿no? Pero bueno, una vez más nos encontramos ante el fenómeno ovni, esta vez en 1972, un caso interesantísimo, el de la base de Tacoma, el de la base McCord, que quería compartir con vosotros, puesto que me pareció muy interesante. Veréis, hay casos que a veces, pues, en función de, pues, no sé, nuestro ámbito cultural, de nuestra etnia, de nuestro país de procedencia, nos pueden llamar más o menos la atención, y a mí este caso me llamó porque lo tenía absolutamente todo. Tenía un objeto volador no identificado, tenía el avistamiento de seres no humanos identificados, y además tenía la solvencia de que un gran importante número de militares vieron el objeto volador no identificado. Y esto en 1972. Me diríais, bueno, hoy en día es capaz el ser humano de tener o de generar o de crear algún platillo volante. Bueno, yo casi que me atrevería a decir que sí. Que tanto el gobierno norteamericano como el gobierno inglés, como seguramente el gobierno chino, coreano, quizá el ruso, tengan tecnología antigravitacional. Y esto para mí no sería una gran novedad, ni siquiera una gran sorpresa, puesto que los gobiernos no nos dicen absolutamente nada. Es decir, nos dan o nos dejan ver simplemente una pequeña porción de todo aquello que saben y todo aquello que instigan e investigan y crean. En fin, podemos hablar de tecnología inversa, si ese fuera el caso, de que hoy en día fuéramos capaces de generar un platillo volante. Pues bueno, no lo sé, quizás sí. Lo que está más que claro es que hay muchos inventos de los cuales la procedencia exacta o cómo se llegó a crear esos inventos aún hoy en día es un gran misterio. Bueno, amigos, simplemente deciros que por favor suscribíos a este canal de YouTube. Por favor, esto me ayuda muchísimo, que os suscribáis. Vamos a llegar a 5.000 usuarios, aunque cada vez que lo digo bajamos 15-20 suscriptores, pero bueno, esto son cosas que suelen pasar. Si os gustan los podcasts, aquellos audios un poquito más largos, por favor, buscadme en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en iVoox, y por favor, pues suscribís ahí al canal de podcast de Misterios Universales, que también pues tengo en YouTube.
Por favor, si tenéis Telegram, buscarme también, le dais a la lupita, buscáis Misterios Universales y ahí me vais a encontrar. Y si no tenéis Telegram, pues descargarlo, es completamente gratuito. Le dais a la lupita, buscáis Misterios Universales y ahí nos encontramos. Y además no solo eso, sino que tendréis acceso a los programas prácticamente en el mismo momento que se cuelgan en Internet y además pues ahí pues podemos hablar y voy colgando, creo yo, noticias, algunas de ellas bastante interesantes. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Recordaos por favor que os suscribáis a este canal, compartirlo, hagamos que todo esto vaya creciendo un poquito más y os agradezco nuevamente a todas las personas, sea, de donde vengáis, de donde me estéis viendo, que estéis aquí, en este canal, en el canal de Artur Oms en YouTube. Un abrazo y hasta pronto.